procuramos en este evento el unir las opiniones, los puntos de vista de diferentes profesionales, todos relacionados con la temática de la gastronomía y el turismo gastronómico, desde diferentes perspectivas y de manera subjetiva, incluso analizando sobre todo los puntos débiles. Vamos a ver qué es lo que podemos estar haciendo mal para a partir de ahí mejorar. La innovación gastronómica está dando un giro de 180 grados muy interesante, porque de pasar, después de la nueva cocina vasca, después del paso de Ferran Adrià, de pasar por la técnica, por la obsesión casi compulsiva, por las últimas aportaciones de la técnica, la física, la ciencia, de repente hemos vuelto otra vez al sabor, a la tradición, al origen, al terruño, a lo autóctono, a la cocina de la abuela. Es muy curioso porque estamos volviendo a un punto de partida donde nos encontrábamos hace unas cuantas décadas. Lo que me parece muy importante es que se reúnan los conocimientos. Porque si nos reunimos los conocimientos y todo el mundo está interesado en que esta sociedad sea mejor, y vamos a comer mejor, vamos a vivir mejor, y luego vamos a tener más dinero, entonces todo eso es muy importante, no ir cada uno por su lado. Ahora hay que reinventarnos, ¿no? Pues darle esa otra vuelta de tuerca, darle la vuelta al producto, darle la vuelta al productor para que elabore un producto diferente, pero bueno, siempre teniendo una base. Partiendo de esa base que está ya inventada, vamos a darle un poquitín la vuelta. Siempre el hacer jornadas y estar presente en cuanto a lo que es las nuevas tendencias, las aportaciones de cada persona, tanto en marketing como puedes hacer hoy o como reflexiones en cuanto a cocina, yo creo que son interesantes para público y para clientes, ¿no? O sea, para público en general y para profesionales. Nos hemos dado cuenta que todas esas técnicas y ese proceso de gestión pues aplican también muy bien en el mundo de la restauración, de la gastronomía y de la hostelería. Entender también ellos muy bien qué hueco ocupan en la vida de sus clientes, si van a ir a cenar una familia, las bodas de oro de los abuelos, o es una cena de trabajo, o es una comida romántica, o es una comida express porque tengo el tren y no lo puedo perder y voy a sacrificar el café. Entonces entender qué hueco ocupas en la vida de tu cliente y a partir de ahí cómo vas a diseñar la experiencia que quieras que suceda y cómo vas a medirla para ver si sucede y en consecuencia si ese cliente te recomienda, es fiel, pide más platos, los pide más caros, cómo hacemos esa gestión, pues me he dado cuenta de modo gratificante que entre una entidad financiera y el mundo de la gastronomía pues podemos compartir experiencias y ha sido interesante aprender de ellos y espero que ellos hayan cogido alguna cosa de lo que intentamos hacer nosotros. Para fomentar la calidad de los productos que tenemos en Aragón, que son muchos, creo que es importante todo lo que se hace, tanto en investigación como en innovación, comunicarlo bien. Es necesario vertebrar en el sector en alguna medida, es necesario trabajar un poquito más en lo que es el conocimiento del recurso. Fundamentalmente ahí los investigadores tenemos todavía mucho que hacer, hay que conocer para poder planificar adecuadamente una gestión. Y luego, pues, fundamentalmente mejorar en la puesta en valor. Hay una frase que creo que es de Jesucristo que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bueno, pues es algo que nos falta mucho en general en España, en diferentes sectores, yo diría que en casi todos, pero que en todo lo que tiene que ver con el turismo, la hostelería, el sector de la hospitalidad, etcétera, es grave, es muy grave, tenemos un problema de conocimiento importante y entonces todos los eventos, todas las iniciativas, como la que han comentado también de Gastroinnova, etcétera, que ayuden a desarrollar el conocimiento son fundamentales para generar una competitividad y una sostenibilidad en el tiempo. Para mí lo importante es
efectivamente que este tipo de jornadas pues nos conciencien un poco a todos de la realidad que tenemos, y es que tenemos un producto magnífico que evidentemente no tenemos que dejar de lado, que tenemos que seguir innovando, que tenemos que seguir mejorando, pero en definitiva querérnoslo y venderlo. Hay que congratularse de que se celebren eventos de este tipo que apuestan por la gastronomía, ¿no? Porque la hostelería tiene un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de nuestro país, y el turismo gastronómico cada vez se está consolidando más como una postura dinámica, un segmento dinámico e innovador dentro de lo que es el turismo en sí. Hay que seguir apostando por ello, y por tanto iniciativas de este tipo y sobre todo la posibilidad de poder participar como ponentes creo que es digno de agradecimiento. No todos los días tienes la oportunidad de hablar con mucha gente a la vez que aporta su granito de arena o su visión, ¿no? Entonces, tener la visión de un restaurante, de un cocinero, de unas personas que tienen una fábrica de embutidos, la de una agencia, la de la administración, la de quien aporta consultores de innovación, los que aportan formación, todo eso juntado por sí solo no aporta nada. Junto haces un plato. Me ha encantado porque habla mucho de sentimientos, de fidelizar clientes, de unir dos cosas que en Aragón tenemos preciosas, no, preciosísimas. Tanto los alimentos, porque tenemos una industria o un sector agroalimentario que es el mejor de España, sin desmerecer a nadie, y España está a la cabeza del mundo en cuanto a producto agrícola y ganadero bueno, y tenemos unos destinos turísticos increíbles. Solamente falta conectarlos del todo bien y comunicarlos bien y venderlos bien.